María, un placer volver a verte, que nos vimos con la última novela aquí en Sevilla, un placer tenerte aquí de nuevo. Ya vienes con la cuarta novela, que se dice pronto, pero ya son 4. Sí. Por recordar un poco, Papel y tinta, Una promesa de juventud, Los 1000 nombres de la libertad. Todas esas novelas, si nos fijamos, incluido esta, son grandes historias, y a mí me gustaría saber qué elementos se tienen que dar para que te lances a escribir una novela. O sea, ¿qué te atrae especialmente? ¿La época, algún contexto histórico, alguna idea de algún personaje que se te ocurra? Pues salvo con Papel y tinta, que sí es cierto que el motor fue ahondar, ¿no?, en la, digamos, la situación de una mujer que quiere ser periodista en el pasado. No tenía muy claro exactamente la época, eso ya lo fui descubriendo después a partir de la documentación. En el resto siempre la motivación es la inquietud que yo tengo por una época, ¿no?, que yo tenga preguntas y ganas de aprender sobre esa época. A raíz, digamos, de la documentación es como luego voy configurando todos esos personajes y lo que cada uno tiene que contar. Y otro de los grandes, bueno, de las grandes motivaciones de cara a empezar un nuevo proyecto es intentar que para mí sea un desafío, que no sea lo mismo que lo que acabo de escribir, sino que cambie en cierta medida y me rete como autora. Bueno, en esta novela se recrea el viaje de un grupo de personas de las que hablaremos después, personas de dinero, dineradas. Sí. Emprenden ese viaje por Europa, encabezados por un escritor, por Guillermo Bogarín. ¿Cómo se te ocurre la idea de construir este viaje, este tour europeo, y qué pretendes contar con esta historia? Pues principalmente el principal motor son mi amor por los viajes, mi amor por la música, ¿no? Dentro de ese amor por los viajes, yo recuerdo en mi primer Interrail pasar por Florencia y paseando por Florencia darme esas ganas, ese deseo, ¿no?, de poder recorrer esa misma ciudad pero sin tanta gente, ¿no? Es verdad que hay ciertas ciudades en Europa que hoy día pueden llegar a ser agobiantes, y como turista te da una cierta lástima no poder disfrutarlas, ¿no?, como, bueno, pues como si hubiera turismo pero un poquito más regulado, ¿no?, y más controlado. Entonces recuerdo tener esas ganas. Yo creo que ese fue el germen principal de la novela. Después también, digamos, ha motivado mucho las ganas de hacer catarsis, digamos, una serie de aprendizajes personales y profesionales de los últimos años, y ha sido de algún modo esos son los motores, ¿no?, de la novela. Bueno, este grupo peculiar que hará este tour por Europa viajando en tren, en las guardas de la novela lo primero que hacemos cuando abrimos el libro es encontrar ese mapa en el que vamos a ver cómo parten de Lyon y viajan recorriendo una serie de ciudades. Concretamente, ¿por qué esas ciudades en concreto? Bueno, la ruta tenía, digamos, dos cometidos. Por un lado, recorrer esos lugares emblemáticos, ¿no?, de Europa que todos, aunque no los hayamos visitado, sabemos grosso modo poner en el mapa, ¿no?, y quizá pues tenemos referencias de ellos, pues los hemos visto, si no personalmente, pues a través de gente que conocemos, de fotografías, ¿no?, los tenemos ubicados en la mente para generar esa sensación de que es una Europa familiar, de que conocemos en parte esa Europa, porque los lugares que interesaban a los turistas son los mismos ayer y hoy. Pero por otro lado, una Europa que ha cambiado, ¿no?, que ha ardido 2 veces en estos 130 años, y por lo tanto vamos a ver que mientras paseamos por lugares familiares nos damos cuenta que hay elementos diferentes, ¿no?, que han desaparecido o que han quedado destruidos, ¿no?, a lo largo, digamos, de este tiempo. Y se nutre mucho, ¿no?, la ruta que he escogido de mis propios viajes por Europa. Yo he hecho 2 interraíles, he recorrido Europa en tren, aparte he podido visitar Europa luego en otros viajes y demás. Entonces, bueno, también yo creo que he querido volcar, pues bueno, aquellas ciudades que en mí han tenido un mayor impacto, o que me han, bueno, pues tengo como, sí, yo creo que mayor impacto, ¿no?, las he querido incluir, y aparte, bueno, coinciden con ser pues esos lugares icónicos, ¿no?, que forman parte de muchos viajes que cualquiera se plantea por Europa. En ese recorrido, en esas ciudades que te han impactado, no cabía en ningún momento pues Barcelona, por ejemplo, en el siglo XIX, o Madrid. ¿No entró en tu cabeza hacer una ruta por estas ciudades españolas? Lo cierto es que en ese momento es verdad que las rutas turísticas todavía no tenían a España como uno de los lugares principales. Pensemos que España tiene pues ese ancho de vía distinto en el ferrocarril que la aleja del resto de Europa. Siempre hemos estado un poquito desconectados, ¿no?, con esos Pirineos
menos. Entonces es cierto que tenemos a viajeros españoles, a turistas españoles, ¿no? Sobre todo de la intelectualidad. Tenemos el caso de Mesoneros Romanos, de Galdós, de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que era muy viajera. Vemos que sí, que visitan Europa y demás, pero es cierto que todavía España no es de los lugares más visitados, ¿no? Y en las guías de viaje España todavía tiene un papel pues muy residual. Sobre todo los focos están pues en Italia, están en el Imperio Austrohúngaro, en Francia, incluso Bélgica y Países Bajos, ¿no? Es decir, había como otros focos de momento, dejando un poco al lado España. Si no, por supuesto que lo hubiera incluido, pero España está muy presente a través de los personajes protagonistas. Ajá. Esas ciudades, y teniendo en cuenta tu rigor, porque es verdad que eres una persona que se documenta muchísimo para todas las novelas, lo hemos comprobado ya. Por suerte hoy en día los autores contáis a la hora de mover a los a los personajes por ciudades con Google Maps y con mucha información, o con, por ejemplo, pues esas guías de viaje que seguramente tú has consultado. Sí. Porque claro, tú ahí describes ciudades y las describes como eran en ese momento y hablando de los lugares y los establecimientos de esa época. Exactamente, ahí mis grandes aliadas han sido las guías de viaje. Las guías de viaje de finales del 19, concretamente las Baedeker, que son muy detallistas, ¿no? En todos los aspectos de una ciudad, desde el punto de vista turístico, pero también muy interesante desde el punto de vista histórico, el darte cuenta, bueno, pues al final te están haciendo una radiografía, ¿no? De cómo era esa ciudad en ese momento y qué podía encontrar un visitante ajeno a ella cuando llegaba a la estación central de Florencia o de Lyon, ¿no? O cualquiera de los espacios que se recorren en la novela. Entonces al final esas guías son las que me han ayudado a través de también, o sea, además de planos de ciudades que también tenemos, vienen las guías, o aparte ya hay fotografías de las ciudades, porque la fotografía ya está ya echado a andar y ya está un poco ya casi a pleno rendimiento. Entonces, bueno, pues todos esos elementos han ayudado a poder construir esta historia, ¿no? Y hacerlo con rigor. De todas esas ciudades, París creo que es la que más resalta. ¿Qué nos puedes contar de cómo era la ciudad en el momento en el que se desarrolla la novela? Bueno, pues para empezar, desde el punto de vista un poco más abstracto, ¿no? Decimos que París, ¿no? Una cosa que digo en la novela es que París, en el París de 1893 todo cabía, ¿no? Todo era posible. Es una ciudad que está en plena efervescencia en todos los sentidos: económico, político, cultural, industrial. Es ese París de las dos grandes exposiciones universales del 89 y del 1900, ¿no? Por tanto, todos los ojos durante casi, pues eso, una década están mirando sistemáticamente a París. Las ciudades europeas les ha gustado, ¿no? Esa replanificación que ha hecho el Baron Haussmann a mitad del siglo XIX, que da lugar a ese París de los grandes bulevares que conocemos hoy en día, y es un París de alguna forma que ha dejado, que es un fenómeno que ocurre en el siglo XIX, que las ciudades, los centros, ¿no? Se aburguesan, ¿no? Se crean estos barrios también burgueses de grandes avenidas, de escaparates, de viviendas, bueno, amplias y demás, y las clases más humildes van desplazándose a la periferia, ¿no? Entonces también tenemos, es un París de tensión y conflicto entre dos mundos que conviven en los mismos kilómetros cuadrados, pero que de alguna forma entran en contacto solamente en determinados momentos, ¿no? Y determinados espacios de la ciudad. Es el país de la bohemia de Montmartre, es el país del Moulin de la Galette, del Le Moulin Rouge, es el que conocemos a través de la pintura impresionista en gran medida. Es un París pues que es capital cultural de Europa en ese momento, ¿no? Le está tomando el testigo a Viena, y es un París también que es capital de la prensa, porque tenemos a un periódico que es Le Petit Journal, que aparece en la novela, que tira 1 millón de ejemplares diarios. Entonces, bueno, es una ciudad que está en plena ebullición. Yo digo que tú eres muy rigurosa a la hora de escribir tus novelas, y prueba de ello también es que podemos, incluso antes de leerla, visitar tu página web, que me parece fantástica. Te felicito por la cantidad de información que vuelca. En esa página web tú hablas en relación con esta novela del turismo, porque al fin y al cabo estos señores hacen un viaje de turismo. Sí. Pero a mí me parece muy interesante lo que cuentas, que es que el turismo o el origen del turismo, claro, antes había una concepción muy diferente a lo que tenemos hoy. Antes era un viaje de formación, de educación. Eso es así, quiero decir, se ha ido evolucionando hasta llegar a la tumbona en la playa. Bueno, también hay espacio para eso, porque es verdad que cuando... Cierto es que lo que es el turismo, ¿no? Esta actividad de ir, ver y marcharse, ¿no? Muchas veces asociada pues a monumentos o visitar determinadas iglesias o museos,
viene muy asociada a esa experiencia del Grand Tour inicial que desarrollaban los jovencitos aristócratas, ¿no?, ingleses, y que tenían esa motivación de formación intelectual. Luego se convierte también un poco en símbolo de estatus, y cuando se suma la burguesía vemos cómo la burguesía también entra a redefinir o a ampliar o a convertir en negocio el ocio, ¿no? Entonces vemos que no solamente existían, por ejemplo, la posibilidad de hacer un periplo por determinado país o determinados países, sino que también es común a finales del 19 todo lo que son las estancias en los balnearios. Las ciudades balnearios son, vamos, una explosión también a finales del 19, lo de ir a tomar las aguas, ¿no?, bien como tratamiento de salud o bien simplemente como relajación, también es otra de las actividades que hace la burguesía de esa época, esa élite de la burguesía. Y también un poco el tener esa segunda residencia muchas veces pues en lugares, parajes montañosos o parajes en la costa, ¿no? También es otra de esas actividades que empieza a desarrollarse ahora. Pero es cierto que hay algo, yo creo, que subyace, ¿no?, en estas experiencias de los primeros turistas, que sin dejar ese punto de estatus, ¿no?, y de decir, bueno, yo he estado en tal sitio, pues sí tiene un punto de atracción hacia mentes inquietas, ¿no?, que quieren aprender y quieren estar en los grandes lugares que conforman la historia, o articulan la historia de Europa. Guillermo Bogarín tarda meses en organizar ese tour que van a hacer por Europa. En esta página web que te comento, en la tuya, hay mucha información interesante, porque me he sorprendido mucho al descubrir que había ya agencias de viaje, las guías de viaje que tú, por ejemplo, comentabas, e incluso establecimientos o alojamientos que estaban incluso ya amueblados. Quiero decir, cómo se organizaban a la hora de hacer un viaje en esta época, en tren, ¿cómo lo hacían? Pues el primer paso, ineludible, salvo que contrataras los servicios de una agencia de viajes y ahí ya te desentendías de más cosas, pero era comprarte en una librería una guía de turismo, ¿no?, del lugar que tú quisieras recorrer. En ese momento están en funcionamiento ya las Baedeker, las Roswa, que son al final las guías de viaje, un desarrollo de las guías de ferrocarril, que nacen también al calor un poco de esa expansión del ferrocarril en toda Europa. Y lo único que las reservas, o sea, claro, tú en la guía tenías toda la información pertinente de tema de alojamientos y demás. Ahora, claro, todo el tema de las reservas, bien lo hacías por telegrama, bien lo hacías por carta. El teléfono todavía está muy limitado, ¿no?, entonces tampoco era la vía más fácil, ¿no?, que pudiera ser aplicable a cualquier viaje. Entonces, por ejemplo, para comprar los billetes de tren tenemos las taquillas de las estaciones, o tenemos también algunos puntos de venta, como podían ser los de algunos hoteles, que algunos hoteles también expedían billetes de tren. Tenemos también todo el amplio espectro, ¿no?, de transportes de la época, desde los tranvías, desde los coches de alquiler, los taxis. Todo tenemos que pensar en que tirado por caballos en el caso de los coches, pero teníamos, bueno, ya muchísima oferta, ¿no? Los cambios de divisa, por ejemplo, se hacían en las principales oficinas bancarias de las ciudades, y como decimos, si uno no quería liarse con todo lo que era el tema de intendencia, ¿no?, de lo que era el viaje, ni ponerse a decir, bueno, ahora dónde voy y exactamente qué hotel escojo y demás, pues podías ya contratar los servicios de una agencia de viajes o tour operador, que ya tenemos a Thomas Cook funcionando desde 1851. Y que, bueno, empieza organizando viajes por Inglaterra, después salta al continente, también motivado por toda esta corriente de las exposiciones universales, que fomenta muchos viajes organizados en grupo. Pero ya para la época de la novela, aproximadamente finales del siglo XIX, tenemos que ya estar organizando viajes a Egipto. O sea que el tema del turismo ya estaba muy asentado y las agencias turísticas a pleno rendimiento, vamos. Vamos a centrarnos ahora en ese grupo de viajeros. Por lo que se nos cuenta en la sinopsis, el viaje que emprenden a Europa, para cada uno de ellos supone casi una vía de escape, que eso es algo que tendrá que ir descubriendo el lector poco a poco a través de este periódico que tú has comentado, que irá como desvelando las intrigas y los secretos que guardan cada uno de ellos. Exactamente, a priori, ¿no?, don Guillermo Bogarín, que es este escritor franco-español, que es el promotor y organizador del viaje, claro, su planteamiento es que sea un viaje enriquecedor entre una serie de personas que él ha conocido en los últimos años de su vida o a lo largo de su vida en los círculos parisinos, bien sea pues por inquietudes culturales, intelectuales, o bien por su propio trabajo. Y él lo que tiene, bueno, pues la idea es que sea un periplo pues basado pues en el disfrute, en el ocio, en, bueno, pues en el enriquecerse de alguna forma culturalmente. El tema es que cada uno de estos personajes se va a unir por un motivo específico, algunos más egoístas que otros, ¿no? Y la sorpresa va a ser que cuando empiece a saltar algunos de estos de los motivos o de las
los secretos que cada personaje guarda en la mochila empiezan a saltar a Le Petit Journal, que es el periódico de mayor tirada de París, pues Bogarín, que es el que está un poco a cargo de gestionar el viaje y al grupo, bueno, no le hace ninguna gracia. Y va a ser una de sus grandes preocupaciones durante todo el viaje. La hora de construir los personajes, porque son muy variopintos. Tú puedes encontrar gente muy dispar en este grupo. ¿Cómo ha sido esa construcción y la elección de por qué este personaje, esta condesa, por qué una violinista, por qué...? Bueno, la elección de personajes sobre todo viene muy en la medida que yo creo que los personajes sirven de vehículos también para conocer una época, ¿no? Y para mí era muy importante en este caso hablar de ese final del siglo XIX, también me apetecía mirarlo desde un punto de vista del mundo de la cultura, ¿no? Y por eso tienen tanto peso, y tenemos a un pintor, tenemos a una violinista, tenemos a un arquitecto, tenemos a un escritor, tenemos una empresaria teatral, tenemos una mujer casada con un importante editor, es decir, tenemos diferentes digamos piezas dentro de lo que es el mundo de la cultura. Luego, aparte de esto, hay otros personajes que sirven para salirnos de ese mundo de la cultura y mostrar otros aspectos de la sociedad, de la realidad, ¿no? de esa sociedad de la Belle Époque. Y realmente para construirlos, pues bueno, tiene mucha documentación. Primeramente, pues si es un personaje que es pintor, por ejemplo, el caso de Ferdinand Mercier, pues he hecho hincapié en entender cuál era la situación de la pintura en ese momento, cuál puede ser su recorrido también como pintor, sus influencias, etcétera. Y luego en todos los personajes también otra pata de documentación, que en este caso no es tanto histórica sino más psicológica, es informarme para poder definir sus personalidades de forma muy pormenorizada, porque en este caso, más que en cualquier otra novela, tenemos a unos cuantos seres humanos condenados a convivir durante un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y o sea, para mí era muy importante que las dinámicas que se crearan tuvieran todo el sentido, ¿no? Que se comprendiera el por qué dos personajes no se soportan, por qué dos de repente conectan y por qué dos se resultan totalmente indiferentes. La música es otro de los pilares importantes de la novela. Para empezar desde el propio título, hasta qué punto va a tener protagonismo la música, porque tenemos a esta editora de musical y a la virtuosa violinista. También sé que los capítulos empiezan con una pieza, así quiero decir que tiene mucha presencia la música. Sí, sin duda yo diría que los dos grandes protagonistas, ¿no?, de esta novela son los viajes y la música, ¿no? La música aparece a través de Clara Balaguer, nos lleva a ese universo musical de finales del 19, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también empresarial, porque conocemos a través de ella y también a través del personaje de esta mujer casada, ¿no?, con un editor musical, conocemos precisamente luego los entresijos, ¿no?, de cómo se está empezando a convertir la música en un negocio, que es algo que pasa con todas las artes a lo largo del siglo XIX, en la medida que pasamos ya a un sistema de libre mercado y todo al final don dinero es el que empieza a regular el mundo también del arte. Y con Clara también exploramos esa parte de la música como pasión y tormento, ¿no? Esto es también otro de los aspectos en los que aparece la música, también el papel de la mujer como intérprete a finales del 19, porque la mujer accedió mucho más fácil a tocar el piano. Tenemos a grandes pianistas como Clara Schumann, pero le costó más acceder al violín por la forma, la postura al tocarlo. Fue mucho más complicado que las mujeres se pudieran destacar como violinistas, pero esto es algo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Y la biografía de Clara bebe mucho de biografías de otras violinistas de la época, como podía ser Wilhelmina Neruda, Teresina Tua, Teresa Castellán, Amanda Roggenmeyer. He intentado, ¿no?, componerla a través de experiencias reales para que fuera lo más realista posible este personaje. Y evidentemente luego su encrucijada existencial, esto es propio de Clara. Y luego, por otro lado, la música nos aparece también en momentos de recitales, en momentos de ensayos, en momentos de asistencia a la ópera, asistencia a conciertos, ¿no? Y por otro lado, también está esa propuesta musical al principio de cada capítulo que forma esa lista oficial de la novela que está en Spotify y que cumple dos requisitos, que son obras no compuestas posteriormente al año de la novela, que es 1893, y por otro lado que los compositores tengan algún tipo de conexión con el espacio que están recorriendo, ¿no?, en las páginas, para que el viaje también sea sonoro. Y aquí en la parte musical de la novela también, además, aparte de lo que es la documentación a través de libros
libros, ¿no? He contado con el asesoramiento de un pianista, Diego Ena, y de una violinista, Alicia Tortuero, que me han pulido la parte un poco de las escenas musicales para que fueran lo más rigurosas posible. Pero fíjate todo el entramado que tú organizas o el puzzle, porque no solamente es la trama, los personajes de ficción, sino que además intentas conectar, que como que todo cuadre, con lo cual a mí me parece una labor espectacular. Vamos. Ay, muchas gracias. Muy compleja, muy compleja. Bueno, mientras vamos descubriendo los secretos que encierran cada uno de estos viajes, tú vas tocando diversos temas, porque vas tocando, pues, por ejemplo, uno de los fundamentales que tenemos hoy en día y que a mí me gusta mucho reseñar y resaltar, que es la salud mental. Sí, exactamente. Es uno de los temas que no solamente aparece con Clara Balaguer, pero lo tenemos casi desde el principio de la novela muy identificado en ella, ¿no? Clara tiene que realizar todo su proceso de descubrimiento personal, porque sí que es un momento en el que ella nota, ¿no?, que está desconectada con su pasión y que se está convirtiendo más en un tormento, ¿no?, que en otra cosa, y ella intenta analizar qué es lo que le ocurre, cuáles son los elementos que le generan esa desazón, y en ese proceso ella tiene una compañera de viaje que es la ansiedad, ¿no? Y me parecía también importante plantear que al final los seres humanos somos seres humanos en todas las épocas, tenemos problemáticas muy similares, y que luego la visibilización que hay en la sociedad, las herramientas que tengamos a nuestra disposición, eso es algo que está muy supeditado al contexto en el que vivimos, ¿no? Por tanto, me imaginaba una persona con ansiedad hace 130 años y me lo imaginaba tremendamente solitario, ¿no?, con pocos lugares donde asirse para realmente poner nombre a lo que te ocurre, tener idea de cuál es la mejor manera para lidiar con ello, y a través de Clara se explora toda esta vía, porque bueno, la psicología había empezado a andar ya a finales del 19 como ciencia aparte, pero todavía le quedaba mucho por recorrer, ¿no? Y es uno de los temas que sí he querido abordar en la novela. Volvemos a visitar tu página web y encuentro un apartado sobre la moda que, bueno, con fotografías y demás, que está muy completa. Has hecho ahí una incursión muy interesante sobre cómo se vestían las modas, lo que se iba perdiendo, lo que iba llegando nuevo. Hasta tal punto es importante, pues eso, cómo visten los personajes en la novela, como para que tú hagas esa incursión tan profunda. Pues sí, a veces en las páginas realmente no se llega a volcar todos los detalles que descubres, ¿no? Porque tampoco pretendes hacer el momento, la escena de vestirse o desvestirse extremadamente tediosa para el lector, pero me gusta mucho para yo como autora, ¿no?, ubicarme en la época, y por si puedo poner pinceladas en la novela, creo que humaniza mucho los periodos, ¿no?, del pasado, entender cómo se vestían. Al final algo que hacemos todos los seres humanos desde hace ya muchísimo tiempo es vestirnos cada mañana, ¿no? Y en el entender qué prendas eran las que utilizaban, ¿no?, el cómo entendían ese vestido, que incluso a finales del siglo XIX tiene esa compartimentación de lo que son la ropa interior, ¿no?, es estrictamente interior, y todo lo que son las prendas exteriores de las mucho más caras, que debían de durar más. Entonces toda esa parte me interesa muchísimo, porque además también en la ropa también hay unos códigos sociales, puedes transmitir, entiendes, ¿no?, el encorsetamiento muchas veces de la sociedad, las diferencias sociales. Entonces para mí es fundamental, ¿no?, entenderla. Para mí la historia del vestido es una de las cosas que más disfruto cuando me documento, porque de repente ya los personajes empiezan ya a tomar forma definitiva. Ajá. Fíjate que hay, como te digo, hay un montón de información que yo creo que, claro, los autores os documentáis muchísimo, y de mejor volcáis un 1% de lo que os documentáis en la novela. Sí. Entonces yo creo que tu página web, quizás la intención que tú tienes, no lo sé, sí. Me pregunto es compartir con el lector toda esa labor de documentación que crees que es una información muy interesante para que comprendamos bien la novela y lo que se desarrolla y cómo era el contexto social, sí. y creo que lo haces por ese motivo, ¿no? Es decir, el hecho de poner tanta información en la página web sobre cada una de las novelas tiene ese objetivo. Exactamente, porque al final piensas, bueno, ya es una labor que he hecho, es un trabajo que he hecho, pues bueno, por lo menos, evidentemente no lo compartes todo, para tampoco puede resultar abrumador. También hay una labor de selección, de decir, bueno, a ver qué datos creo que complementan, ¿no?, a la novela y pueden ayudar al lector a rematar la experiencia. Y sin duda lo hago con esa intención de decir, bueno, pues yo creo que esto puede servir para generar interés en una determinada época. Al final yo creo que todo funciona con el mismo objetivo,
que es la divulgación histórica, que es una de los grandes motores de por qué escribo lo que escribo, ¿no? Y por qué me dedico a esto, que es el poder generar interés en el pasado en la gente, ¿no? Sé que luego la manera de aprender historia es con fuentes académicas y demás, pero sí es cierto que creo que, bueno, pues si generas interés y decir, bueno, mira, de repente esta época no me resulta tan ajena porque entiendo cómo se vestían, o me ha resultado curioso el asunto del turismo. De repente cuando me tope con un acontecimiento político, ¿no? O militar de esta época, que a veces es lo que más nos resuena cuando hablamos de historia, ahora pues ya de repente ya sé, ¿no? Cómo vestían en esa época, ya no son personajes sin cara, sino que eran personas que se vestían cada mañana. ¿De qué otra época te gustaría escribir? Uy, pues a mí, yo de momento estoy muy centrada en eso, época contemporánea, ¿no? Todo lo que se llama, grosso modo, época contemporánea, pero bueno, estoy abierta a cualquier época, ¿no? Es muy interesante. Sería un reto, ¿no? Irme excesivamente para atrás en el tiempo. Es algo que de momento no me planteo, pero bueno, plantearme ahora mismo. Yo estoy estudiando la carrera de historia también de forma parcial y acabo de tener una asignatura de historia medieval de Europa y dices, bueno, la cantidad de historias que se podrían contar aquí, ¿no? O sea que siempre cualquier época es una maravilla. Pero de momento me quedo con la época contemporánea, ¿no? Que se llama. Bueno, estos estudios pueden servir de fuente de inspiración para las futuras novelas. Exactamente, por lo menos eso, para intentar mejorar, ¿no? Y sobre todo en la parte de documentación, tener cada vez más herramientas y sin duda, si me dan ideas, bueno, yo encantada. Bueno, pues he hecho hincapié en la rigurosidad a la hora de escribir, a la hora de documentarte. ¿También eres tan meticulosa a la hora de organizar tus viajes? Pues mira, antes era, bueno, siempre tengo un punto de ser meticulosa, que eso no lo puedo negar, no voy a ir yo aquí de súper espontánea, pero es verdad que con el tiempo estoy aprendiendo a dejarme llevar más en los viajes y a entender que viajar también es dejarse sorprender, y desde casa no puedes tener todo controlado, y al final lo bonito de los sitios es que te sorprendan y que te salten los esquemas por los aires, y esto es algo que como viajera desde hace unos años estoy intentando incorporar en la forma en la que yo descubro el mundo. Y dejar también de viajar, de llegar al sitio, ver y marcharte, ¿no? Es exactamente. Lo que hacían ellos eran disfrutar más del viaje, y nosotros casi hacemos la foto y nos vamos. Total, o sea, al final lo hemos convertido en que como el objetivo del viaje es la foto, ¿no? Y yo al principio, yo creo que mis primeros viajes sola, llegué a tener esa tentación, ¿no? Cuando tenía 20 años y demás, sí que tuve un momento parecía como que había viajado solamente si hacía la foto, y ahora hago menos fotos y estoy más presente, y hay momentos en los que dices, pues a lo mejor me dejo 5 monumentos sin ver, pero he visto uno, he estado un buen rato parada mirando uno que por lo que sea me ha apetecido disfrutar más, y eso yo creo que es lo que cuenta. María, lo dejamos aquí, un placer volver a hablar contigo y volverme a enfrentar a una novela tuya, que son grandes historias y llenas tanta de emoción y además va a aprender una época diferente, y me pareció muy interesante todo lo que has contado del turismo, me parece fantástico. Qué bien, oye. Así que te lo agradezco y espero verte con la próxima. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad, un placer.